¿Qué hicieron en ese tiempo? Ya nada, ya la dejaron así. Y es lo que mide actualmente, 83 metros. Parece que el mensaje era muy claro. Bueno, la Biblia también habla de construcciones y habla de edificaciones y habla de derrumbes. Y lo hace para enseñarnos verdades espirituales. Y es lo que hemos estado estudiando en la parábola que tenemos en Mateo 7, versículos 24 al 27. Donde quiero recordar brevemente lo que tenemos ahí. Abran sus Biblias, si las tienen ahí, síganlo con su vista. Cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Quiero recordar que en esta parábola tenemos la conclusión de lo que se conoce como el Sermón del Monte, en el cual hemos estudiado bastante tiempo, casi 3 años hemos estado estudiando este sermón. Y esta última parábola es la conclusión donde, al igual que en las ilustraciones anteriores, el Señor nos presenta un claro contraste entre dos clases de hombres. Noten que en el versículo 24, el primer hombre es llamado un edificador prudente. Y en el versículo 26, este es el hombre llamado edificador insensato. Para refrescarlo en sus mentes, hemos ya estudiado acerca del edificador prudente y vimos que este hombre es un hombre exitoso para edificar su casa. Como les dije hace un momento, esta es una parábola. Y las parábolas tienen el objetivo de mostrarnos verdades espirituales a través de elementos de la vida diaria. Las parábolas son cortas en su explicación, pero son profundas en su aplicación. Son fáciles de entender y fáciles de recordar, pero tienen enseñanzas realmente profundas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hombres que edifican una casa. Y ya vimos que esta casa se refiere a sus propias vidas, sus vidas espirituales. El hombre prudente edifica su vida espiritual, el hombre insensato también edifica su vida espiritual. Ambos hombres en sus construcciones son azotados. La lluvia, los ríos y los vientos que azotan las casas son las aflicciones y las pruebas de la vida. El Señor usa esta parábola para hablar en primer lugar a una audiencia original compuesta principalmente por judíos y para hablar a nosotros, audiencia secundaria, para mostrarnos un principio fundamental. La vida cristiana se debe edificar sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Jesucristo, exactamente. Estos dos hombres son sinónimos de aquel hacedor diligente y aquel oidor olvidadizo de Santiago 1, 22 al 25. Bueno, en el sermón anterior nos enfocamos en analizar lo que sucedió con el hombre prudente y quiero recordarlo rápidamente. Este hombre prudente, de versículos 24 y 25, vean que este hombre realmente es exitoso en su vida espiritual. Su construcción, su vida espiritual permanece ante las pruebas, ante las aflicciones. Este es un hacedor de la palabra, es un hombre bienaventurado. Este hombre es considerado sabio por el Señor, es exaltado en su palabra, es colocado ahí como un ejemplo a seguir. Y su vida espiritual no cayó porque, nos dice el versículo 25 al final, estaba fundada sobre la roca. Primera de Corintios 10:4 nos dice que la roca espiritual es Cristo. En la parábola, él es un ejemplo a seguir. Este es un ejemplo de que cuando la vida cristiana se sostiene, se edifica y se sostiene sobre Jesucristo, permanece para siempre. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Las palabras de Cristo se refieren a toda la enseñanza contenida en las Escrituras, aunque claro que para la audiencia original esto se refería a estas palabras, es decir, al Sermón del Monte. Para nosotros, cristianos del siglo XXI, 2000 años después,
se refiere a todo lo que tenemos contenido aquí en las Escrituras. Escuchar las palabras de Cristo, entonces, ponerlas por obra, es la clave de la vida cristiana firme, ¿cierto? Pero la parábola no ha terminado, y lo que tenemos a continuación es el versículo 26 y 27, en donde quiero enfocar esta tarde, donde nos dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En estos versículos tenemos un caso de desastre espiritual. Tenemos la crónica de un desastre anunciado, la caída espiritual asegurada para cualquiera que escucha las palabras de Cristo y ¿qué? Y no las hace. En estos versículos vamos a ver 3 evidencias de un hombre que camina hacia el desastre espiritual. ¿Para qué? Para evaluar si tal vez aquí hay alguien que tenga este peligro en su vida. Si alguien aquí tal vez se encuentra en esa condición. 3 evidencias de un hombre que camina hacia el desastre espiritual. En primer lugar, noten que este hombre no aplica las enseñanzas de Cristo. ¿Se dan cuenta? No aplica las enseñanzas de Cristo. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahora estamos terminando lo que se conoce el Sermón del Monte. Y se conoce así porque este sermón fue pronunciado por el Señor Jesús en la ladera de una montaña, muy probablemente en la zona de Galilea, zona norte de la tierra prometida. Y el sermón nos ha traído ya por varios temas, todos relacionados con lo que un cristiano debe hacer como parte del reino de Dios. Mucho oído con esto. El Sermón del Monte no enseña qué se debe hacer para ser salvo. Se enseña qué es lo que un salvo hace como parte de su vida cristiana. Todo el Sermón del Monte se ha tratado de esto. No enseña qué se debe hacer para ser salvo, porque eso lo enseñan otros pasajes claramente. Efesios 8:28, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces, ¿qué enseña? ¿Cómo vive un cristiano? ¿Cómo vive alguien que es parte del reino de Dios? ¿Cuáles son las evidencias que modelará alguien que ha venido a Cristo? Y en la sección que estamos estudiando, el Señor está confrontando los corazones. Quiero recordarles que la sociedad judía era una sociedad acostumbrada a una religiosidad, a un ritualismo, ¿cierto? A prácticas religiosas, sacrificios, ofrendas, fiestas que se hacían como una mera costumbre. Entonces el Señor confronta los corazones con una pregunta: ¿qué clase de vida estás llevando? ¿Eres un edificador prudente o eres un edificador insensato? ¿Cómo estás construyendo tu vida espiritual? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Permanecerá cimentada o será destruida? Y esto nos presenta un principio importante. Ya lo hemos mencionado. Cada hombre ha sido llamado a poner en práctica la ley de Dios, ¿cierto? Cada hombre, cada mujer hemos sido llamados para aplicar en la vida diaria los mandamientos de Dios. En sentido negativo, la palabra de Dios no es teoría, es práctica. No es solo conocimiento acumulado en la cabeza, es aplicación diaria, desde el principio. Acompáñenme por favor en Deuteronomio 29:9 para que veamos dentro de la ley cómo es que Dios le dio a su pueblo esta enseñanza y este principio, y muy importante para nosotros, sobre todo por el trasfondo religioso que tenemos la mayoría. Deuteronomio 29:9, Deuteronomio 29:9: guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Cuál pacto? El pacto mosaico, la ley de Jehová, la ley contenida en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis, ¿qué? Por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Se dan cuenta? La ley no venía a ser una memorización de 613 mandamientos y normas y ordenanzas.
era para ponerlos por obra. Entonces todo el pueblo debía entender que la ley de Dios era práctica, era vida diaria. Años después, a través de Josué, vean conmigo, Josué 1:7. Y yo creo que recuerdas esta palabra, esta parte de la palabra, porque es una palabra conocida. Josué 1:7, recuerdas cuando Josué estaba ahí a punto de entrar a la tierra prometida y le dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para memorizar? No, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué y todo el pueblo de Israel entonces, ¿ven?, debían comprender que la ley no era solo teoría, era práctica. Y Dios les estaba mostrando a través de estos pasajes que esto debían reiterarlo. Ahora, ¿fue obediente Israel a esto? No, lamentablemente no. Y por años se apartaron de este principio. Y allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13, Dios les reclama esto al pueblo. Y a través de los profetas fue lo que le reclamó. Pero en segunda de Reyes 22, 13 dice: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Recuerda, esto sucede con Josías. Encuentran el libro de la ley, lo habían perdido por muchos años, así estaban alejados de Dios. Y dice: pregúntale qué tenemos que hacer con él. Dice: porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Para qué? Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Israel, entonces, se dan cuenta, había sido negligente en hacer, en poner en práctica todo lo que la ley de Dios exigía. Habían tomado el libro de la ley como un libro de conocimiento. Lo tenían ahí, pero realmente no lo ponían en práctica. Lo memorizaban, lo repetían, lo enseñaban, pero no lo vivían. Y esta fue la historia de Israel en todo el Antiguo Testamento. No atendieron la voz de Dios a través de la ley y los profetas, no actuaron en consecuencia, no fueron diligentes en lo que la ley decía, por tanto no hicieron la voluntad de Dios. Aquí podemos entonces poner un principio importante. La ley de Dios no es solo teoría, es práctica. Práctica continua, acción constante, aplicación diaria. ¿Entendemos esto? Y esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante por nuestro trasfondo religioso. En Isaías 58:1, solo para recordar otro de los reclamos que Dios hizo fuertemente allá al pueblo, cuando dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ven el versículo 14, 13, por favor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Esto nos muestra claramente lo que había pasado con el pueblo de Israel. Entonces llega 6 siglos después, en el tiempo del Señor, hablando en el Sermón del Monte, y Él está confrontando los corazones. Y en todo el Nuevo Testamento no cambia este principio. Muchas veces Él dijo, escuchen estos pasajes, Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. ¿Se dan cuenta? 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una condicionante, ¿se dan cuenta? Una y otra vez el llamado del Señor tiene que ver con conocer su palabra y aplicar su palabra. Es decir, escuchar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Lo que el corazón aprende, la mano practica. Este es el punto. Lo que el oído escucha, el hombre actúa. Esa es la vida cristiana.
Lo que el corazón aprende, la mano hace. Pero los que escuchaban en el primer siglo, en el monte, no lo estaban haciendo así. Había 3 tiempos de oración en el día, repetían Levítico 19:18, Deuteronomio 6:5, 3 veces al día. Hacían oraciones prefabricadas, como 50 oraciones que ya habían sido formuladas por los fariseos para repetirlas dependiendo la ocasión. Cumplían con las fiestas, 7 fiestas al año, presentaban sacrificios. A las 6 de la tarde del viernes comenzaba el sabbat, terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Simplemente se quedaban en su casa, hacían ciertos tipos de oraciones y nada más. ¿Y qué de lo demás? Vivir la vida. Entonces, ¿qué sucedía con estos hombres? Tenían que ser confrontados. Ahora, quiero que sepan que con esta declaración del Señor les confrontaba de una manera dura. ¿Por qué? Pongan mucha atención. Porque Él dijo esto. Observen, versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Lo tienes ahí? Ahora, déjame explicarte esto. La palabra insensato es el término moros, el griego, que significa lento, tonto o necio. Esto es algo fuerte. Sobre todo porque esta palabra, dentro de la mentalidad judía, aplicaba a su carácter. Es decir, no es así como un tonto que ya comete un error. Es una persona necia, tonta. Hay una palabra en español que puede traducir esta palabra con mayor precisión, y tengo temor de mencionarla porque tal vez algunos se desmayan, pero esta palabra que en español nos puede identificar mejor, y por esto era una predicación dura, vean cómo estoy tardando en mencionarla, ¿no? Es la palabra estúpido. Era serio, era duro lo que estaba diciendo el Señor. Ahora, ¿quieren ver cómo esto era complicado? Necesitamos comprenderlo aquí. El Señor está clasificando sus propias palabras como el estándar de verdad absoluta para definir si una persona es una tonta. Esto es serio. Necesitamos comprender que los judíos del primer siglo no tenían la misma comprensión de las palabras de Cristo que ahora nosotros tenemos. Para nosotros las palabras de Cristo, 4 evangelios, un libro de los Hechos y todas las cartas son la verdad absoluta. Pero para ellos era un hombre parado en una ladera diciendo ser el Hijo de Dios y diciendo: mis palabras son la norma, la verdad absoluta para definir la clase de persona que tú eres. Espera un momento. Algunos dirían, eso lo dirían las Escrituras, el Antiguo Testamento. Entonces Cristo está colocando sus propias palabras al nivel del Antiguo Testamento y de las Escrituras para la mentalidad judía. Esto era algo ofensivo. Era una declaración seria para una sociedad acostumbrada a una sola ley, el Antiguo Testamento. Noten esto. Él no dice, si no haces lo que Dios dice. Él no dice eso. Él no dice, si no vives los mandamientos de Dios o del Antiguo Testamento. No dice eso. No dice, si no aplicas la ley. No, Él dice, si no escuchas y haces mis palabras. Si no haces lo que yo digo. Y con esto Él estaba clasificando sus propias palabras como una verdad absoluta al nivel de las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto era serio. ¿Por qué? Porque era necesario considerar a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, para entonces entender que sus palabras tenían el mismo nivel de autoridad. Estaba confrontando a la gente con su fe en Él. En muchas ocasiones en la palabra, en su ministerio lo hizo. Mateo 24:35, ¿recuerdan? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Él no dice, pero el Antiguo Testamento. Él no dice las Escrituras de Dios. Él dice, mis palabras no pasarán. Él estaba colocándose, él y sus palabras, en la misma autoridad
de la ley de Dios revelada a Moisés y los profetas. Otro pasaje, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, en la mente de los escuchas, sus palabras estaban tomando la autoridad de la ley de Dios. Y esto debía escandalizar a varios. Por ejemplo, regresen al capítulo 5, Mateo, algo práctico. Repito, para nosotros obviamente es Cristo, es el Señor, lo tenemos entendido, su palabra es verdad absoluta, pero para los judíos del primer siglo no era tan fácil. Mateo 5, observen por ejemplo el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La pregunta es, ¿dónde lo oyeron? ¿De dónde lo oyeron? De la ley. Ellos lo oyeron de la ley. Pero yo os digo, ¿ven eso? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Un judío conocedor del Antiguo Testamento diría, espera un momento, eso no dice la ley. Entonces Cristo dice, pero yo lo digo. Y a menos que consideraran a Cristo como el Salvador, a Jesús como el Mesías, no lo aceptarían, porque Él estaba entonces tomando la autoridad de Dios para decir, mis palabras son verdad. Debemos tener cuidado aquí. Cristo no estaba contradiciendo la ley. Allá en Mateo 5:17, unos versículos atrás, Él lo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él estaba llevando la mente de los escuchas más allá. La ley te dice que odies a tus enemigos y ames a tus prójimo. Yo te digo que aún debes amar a tus enemigos. Él estaba poniendo el espíritu a la ley. Sus palabras entonces eran enseñanza, guía, aliento, salvación y confrontación. Regresamos entonces a Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. Y esta es la primera señal de desastre espiritual. Cuando el hombre escucha las palabras de Cristo, el hombre escucha eso, todas estas enseñanzas, pero no considera sus palabras, no las pone en práctica. Ahí viene la primera señal. Existe una gran probabilidad de actuar de esta manera. Acompáñame por favor a Santiago 1, versículos 22 al 24. ¿Recuerdas aquel pasaje? Pero quiero mostrarte algo muy importante ahí, Santiago 1, 22. Cuando dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el problema de este hombre? Que no hace lo que lee, lo que escucha, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Observen el versículo 22. Al final, engañándoos a vosotros mismos. Este es el corazón engañoso y perverso, Jeremías 17:9, que tiene la capacidad de engañarte a ti mismo, haciéndote creer que estás viviendo la vida cristiana cuando tal vez no lo estás haciendo. Hay una alta probabilidad de que haya un autoengaño, pero gracias a Dios que a través de su palabra nos advierte. Es el corazón engañoso u orgulloso. Cuando uno se cree autosuficiente y esto te lleva a pensar que lo que tú estás haciendo como parte de tu vida cristiana, eso es y nada más. Es el corazón perverso, torcido, que engaña. Es el corazón orgulloso por el que uno no se da cuenta de su necesidad. Es el corazón engañoso, orgulloso por el que uno no atiende las palabras de Cristo con el deseo de vivirlas.
Allá en Mateo 13 tenemos una ilustración. Vean, Mateo 13. Y tenemos que estar continuamente volteando a la palabra de Dios para poder examinar si este engaño pudiera suceder en nuestras propias vidas. Mateo 13. ¿Recuerdan allá en la parábola del sembrador tan conocida? ¿Recuerdan allá en Mateo 13, versículos 3 al 9? Hay 4 ahí tipos de tierras y el sembrador salió a sembrar. Versículo 3, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vean en el versículo 18, la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino, versículo 19, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Notaron? ¿Cuál es el común denominador en esas tres personas? Oye la palabra. ¿Lo vieron? Oye la palabra. Los tres oyen la palabra, pero los resultados son desastrosos. ¿Hay alguna posibilidad entonces de no ir hacia la ruina espiritual? Sí. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, ¿y qué? Y da fruto. ¿Se dan cuenta? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Y qué es ese fruto? Actividades. No. Es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Carácter transformado. ¿Cierto? Nuevos deseos. Amor por Dios, amor por su palabra. Deseo de santidad. Cambio espiritual. Entonces, noten que estas tres semillas primeras señalan a personas que oyen el Evangelio. Hay gozo, hay cierta dedicación, hay cierto caminar, pero no hay fruto. Este es el punto clave. ¿Qué es el fruto de la semilla en 13:23? Es aplicación. Son obras. Es fe con obras. ¿Cierto? El Evangelio entonces no es un conjunto de frases que debemos memorizar y asentir sí a cada una de ellas, como si fueran 4 leyes espirituales. ¿Crees que tienes pecado en tu vida? Sí. ¿Crees que Cristo vino para morir en una cruz? Sí. ¿Crees que Él pagó por tus pecados ahí? Sí. ¿Quieres recibir la vida eterna? Sí. Muy bien, haz esta oración, cielo directo. No, espera un momento. No es memorización, es aplicación, es cambio de práctica, es cambio de corazón. ¿Qué estoy diciendo con esto? Escuchen. Somos salvos por haber escuchado y creído una vez al Evangelio en el pasado y vivimos cada día repitiéndonos el Evangelio, ¿cierto? Cada día lo vivimos a la luz del mismo Evangelio. Cada día vivimos a la luz o a la vista de la cruz donde Cristo pagó por nuestros pecados. Y esta es la motivación que nos lleva a vivir la vida cristiana. Esa es vida práctica. ¿Estamos de acuerdo? Una afirmación de los conceptos del Evangelio por sí solos, memorización de ellos por sí solos, carente de una aplicación en el día a día, no es más que una persona que ha sido persuadida, que ha sido convencida a que el Evangelio es verdad. Creer que el Evangelio es verdad no te hace salvo. Creer que el Evangelio es verdad no te hace salvo. Es creer que el Evangelio es verdad y entregar tu vida a ese Evangelio. Un compromiso con Dios. Les pregunto a ustedes, ¿acaso no a la iglesia tradicional, la iglesia católica, cree lo que dice el Evangelio? Sí, sí lo cree. ¿Que Cristo es el Salvador? ¿Que Él murió por nuestros pecados? ¿Lo cree? Sí lo cree. ¿Son salvos? La mayoría de ellos no. ¿Por qué?
En pocas palabras, la verdadera fe produce obras. Santiago 2:17, veanlo en sus Biblias. La verdadera fe produce obras. El creer verdadero produce obras. El creer falso simplemente memoriza, afirma, profesa. Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta en sí misma. El Señor nos advirtió de esto. Ahora vayan a 1 Corintios 3:18. Quiero que comprendan cuán fuerte era la predicación para los judíos del primer siglo y también para las iglesias. Ahora, ustedes van a encontrar una relación ahí con Santiago 1. Nadie se engañe a sí mismo. Espera un momento. ¿A quién estás hablando? Está hablando a la iglesia. ¿Se da cuenta? Alguien puede estar engañado aquí. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, cuidado con el orgullo. Cuidado con creer que lo sabes simplemente. El Evangelio es algo que tienes que estar viviendo todos los días, a cada momento, en cada situación. En cada situación volteas a ver a la cruz, ¿cierto? Y esta es la primera señal de desastre espiritual, una vida estéril de la aplicación de la palabra, una vida estéril. Es tan fácil, ¿cierto? Piensen, levantarse cada mañana, leer un poco la Biblia, salir corriendo a trabajar, hacer las actividades, tareas en casa, quehaceres, etcétera, escuchar algún sermón, decir amén, lo recibo, ¿no? Salir de ahí, comenzar otra semana, el domingo ir a la iglesia, escuchar, cantar alabanzas, regresas, espera un momento, ¿cuánto de lo que estás escuchando estás aplicando? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿En qué áreas específicas de tu vida estás trabajando, tratando de aplicar los principios de la vida cristiana? ¿Con qué pecados estás luchando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aplicando a tu vida? ¿Te levantas con la idea de qué necesitas aplicar ese día en tu vida cristiana? Tenemos que hacer un alto, ¿cierto? Tenemos que hacer un alto y pensar de todo lo que sé, de todo lo que he escuchado, de todos los sermones, estudios, enseñanzas, ¿qué estoy aplicando? Y eso nos puede ayudar. Segundo principio. Regresemos a Mateo, capítulo 7. Observen, hay una segunda señal de desastre espiritual. Y como dije, en esta parábola cada hombre edifica su casa. Es un símbolo de que cada hombre construye su propia vida espiritual. Bueno, ya entendimos. ¿Quién es este? Un oidor olvidadizo, versículos 26 y 27, ¿cierto? Este es un oidor olvidadizo, a la luz de Santiago 1. Noten que este hombre edifica su casa. ¿Pero dónde la edifica? Sobre la arena. Sobre la arena. Ahora, la primera imagen que nos da este versículo, ¿cuál es? Bueno, tal vez comprar algunos tabiques, nuestro contexto, tabiques, cemento, arena, y aquí simplemente tomas todos estos elementos, la arena, la grava, etcétera, y haces una mezcla y tomas los tabiques y comienzas a construir, ¿cierto? Aquí, sobre el piso, así. Aquí está hablando de la arena, pero piénsalo por un momento. Eso suena bastante insensato. Creo que nadie haría algo así. Aún está fuera del sentido común. Nadie haría eso. Ninguna persona, por muy impía y necia que fuera, haría algo así. Quiero decir, entre la gente incrédula también hay buenos constructores, ¿no? Evidentemente. Nadie compra material y comienza a construir a ras de tierra. ¿Tú lo harías? No. Suena obvio. ¿Qué significa entonces? Vamos a Lucas 6. Tenemos que interpretar este pasaje a la luz de un pasaje paralelo en Lucas 6, versículos 48 y 49, porque ahí tenemos la misma parábola revelada a través de Lucas 6, 48 y 49. Lo podemos entender mejor si vamos ahí. Cuando dice,
Semejante es al hombre que al edificar una casa, desde el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mucha atención. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. ¿Ven eso? Ahí está la diferencia. Sin fundamento. ¿Qué significa? El edificador prudente cavó y ahondó, lo cual no hizo el edificador insensato. El edificador insensato cavó, pero no ahondó. Cualquier persona que haya hecho alguna construcción sabe que hay que cavar para poner los cimientos. Pero también ahí podemos ver que sí puede haber personas que al cavar no lleguen hasta donde deben cavar, ¿no? Oye, ya llevo 50 centímetros, eso está demasiado pesado. No sé si has agarrado una vez un pico y una pala, pero 3 picadas, 2 palazos y 3, 4 ampollas en las manos. Entonces ya llevo 50 centímetros, ¿cuánto más? Síguele, como metro 20, ¿cierto? Hasta que encuentres terreno firme. Y si el terreno firme está a 2 metros, ¿qué? Hasta ahí tienes que llegar. Entonces, este hombre sí cavó, pero no lo suficiente. Es decir, no va hasta donde el terreno firme está. No cava hasta la roca. Cava un poco, poca distancia y coloca los materiales ahí. ¿Qué estamos viendo aquí? Regresemos a Mateo 7. Estamos viendo que la segunda señal del desastre espiritual es que este hombre edifica su vida negligentemente sobre la arena. No hace lo suficiente. El oidor olvidadizo que vemos en Santiago 1 no es un completo hombre pasivo. ¿Qué hizo ese hombre? Vio la ley. Hizo algo, pero no fue a la profundidad. Es el hombre que sigue una ley, la del menor esfuerzo. Mucha atención a esto. ¿Han escuchado eso? La ley del menor esfuerzo. Es decir, vamos a hacer las cosas, pero con el menor esfuerzo posible. Y esto está también, o puede ser en las cosas de Dios. Vamos a hacerlo, pero no lo suficiente, apenas un poco. Debemos considerar esto. La vida cristiana, con apenas un pequeño esfuerzo, un esfuerzo religioso, es señal de desastre, y debemos cuidarnos de esto. Estar en las cosas de Dios sin la conciencia y la necesidad de aplicar cada enseñanza de Cristo a la vida diaria, se puede convertir en una vida estéril, carente de profundidad espiritual. Hoy estamos en una época así, donde parece que esto caracteriza a la iglesia cristiana. Una gran multitud, una gran cantidad de gente, muchos escuchando, pero ¿cuántos aplicando? Pocos. Una gran multitud diciendo, amén, gloria a Dios, pero muy pocos trabajando en sus vidas. Hagamos, por ejemplo, un ejercicio para esto. De esta semana que ha pasado, ¿cuántas veces, cuántos días te levantaste dando gracias a Dios y con un primer pensamiento? Este día voy a trabajar en esta área de mi vida. ¿Cuántos días de esta semana? Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Damos gracias a Dios, exaltamos su nombre, pero ¿qué sucede con nuestra vida? Hoy la vida cristiana carente de práctica es el pan de cada día, y un pan, escuchen, que se regala por doquiera. La vida cristiana, entre comillas, carente de práctica, está a la orden del día. Piensen en esto: religiosidad aparente, asistencia rutinaria, costumbre religiosa, escuchar sin vivir. Esto ha cautivado el corazón de muchos.
quiero preguntarte, ¿de qué se trató el sermón de la semana pasada? ¿Cuántos de esos principios estuviste trabajando durante esta semana en tu propia vida? ¿Ven? Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón negligente por naturaleza. Vayan por favor allá al mensaje en Josué 23:6. Vean. Esto no es lo que Dios quiere y necesitamos tener cuidado con esto. Josué 23:6. Observen ahí en sus Biblias. Ustedes saben, se está confrontando ahí al pueblo de Israel, una exhortación de Josué. Y vean lo que les dice en el versículo 6. ¿Cómo comienza? Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello a diestra ni a siniestra. Este mensaje se debía a la vida apática y fría que muchos israelitas estaban llevando como vida cada día. Noten el mensaje, vean la confrontación. Esforzaos. Ahora vayan a Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Excelente, estamos yendo a muchos pasajes, significa que las hojas se están despegando, ¿no? Lucas 13, 6. Otra vez, vean la palabra del Señor. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera palabra que dice? Dijo también esta parábola. Muy bien, ese es muy buen pasaje, pero ese no es el que... No, vamos allá, veamos este pasaje, es también parte de lo que... Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿Qué? Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, ¿qué? Entonces este es un llamado serio, ¿a qué? A dar fruto, a poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Esto no es salvación por obras, mucho cuidado, pero sí es santificación por obras. ¿Se dan cuenta? Salvación por fe, santificación por obras. Entonces necesitamos poner mucha atención a esta clase de pasajes. Necesito ir a este pasaje porque quiero realmente que ustedes vean lo que Cristo dijo dentro de su predicación. Vamos por favor ahí en sus Biblias a Lucas 13:24. Lucas 13:24. Estábamos ahí cerca. ¿Sí? Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? No podrán. Repito, esto no es salvación por obras, es santificación por obras. ¿Qué dice? Esforzaos. Entonces está llamando la atención. Este es un llamado de atención. Muchas veces lo hizo. Lucas 9, están ahí, versículo 62. Lucas 9:62, vayan allá, no se va a borrar la huella digital, no se preocupen. Lucas 9:62 dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero resaltar esto, que el reino de Dios tiene que ver ¿con qué? Con trabajo, con acción. Vean, ninguno que poniendo su mano ¿en dónde? En el arado. ¿Se dan cuenta? No está diciendo ninguno que se acueste en el diván, ninguno que se acuesta a descansar, no, ninguno que se pone a trabajar, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? La vida de cristiana es de esfuerzo, es de diligencia, es de trabajo, es de dedicación, ¿cierto? La vida cristiana no es para flojos y negligentes, la vida cristiana es para trabajo arduo en el reino de Dios. Mateo 20, 1-6, otra parábola. Necesitamos tener suficientes porque luego 1 o 2 pasajes no nos convencen. Mateo 20, 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Pregunta para ustedes: ¿quién es el padre de familia en el reino de Dios? Dios mismo. Es Dios mismo, ¿cierto? Es Dios. ¿Y llama a quiénes? ¿A qué? Obreros a trabajar en su viña. Noten, no llama a turistas para viajar y pescar en el lago. ¿Se dan cuenta? Llama a obreros. Y esta palabra obreros se traduce trabajadores también. ¿Qué hacen los que pertenecen al reino de Dios? Trabajan esforzadamente, hermanos. La ley del menor esfuerzo no es para los cristianos, no es para la obra de Cristo, porque eso es sinónimo de necedad e insensatez. Ser flojo y negligente en las cosas del Señor no trae buenos resultados. Y esta es la confrontación para los hombres del primer siglo y también para nosotros. Debo ser sincero aquí y decir que definitivamente he tenido tiempos de negligencia y de flojera por la obra del Señor, y esto confronta mi vida y espero que confronte la tuya. ¿Por qué? Porque necesitamos ser conscientes que la obra del Señor es una obra espiritual, donde el mundo es el enemigo, Satanás es el adversario y está en contra, y nuestra propia carne se opone. Entonces, ¿qué requiere para avanzar en la vida cristiana y en la obra de Dios? Trabajo esforzado, diligencia diaria, aplicación de la palabra. Observe nuevamente Santiago 1:25, aquel hombre hacedor, exitoso. Santiago 1:25. Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia de este hacedor con el oidor olvidadizo? Lo van a ver en el versículo 25. ¿Cuál es la diferencia? Mira atentamente la perfecta ley. ¿Qué requiere eso? Tiempo, esfuerzo, dedicación. Los que dan clase en escuela dominical, los que tienen estudios, grupos de estudios, ustedes lo saben. ¿No requiere eso? ¿No tienen que desvelarse en ocasiones, desmañanarse, pasar horas ahí preparando, estudiando, abriendo los libros? Los que están sirviendo en algún ministerio, ¿no requiere esto? Llegar más temprano, poner las sillas. Los que van a predicar al hospital, ¿no requiere esto? Dedicar una parte del tiempo. Esto es la vida cristiana. La vida cristiana que honra a Dios debe ser así. Nuevamente, el reino de los cielos no es para flojos. Hermanas, tal vez no es muy atractiva esa frase, pero pueden bordarla en una servilleta también, y es bíblica. Vivimos en una época de mucha flojera espiritual, hermanos. No estamos en el tiempo de los puritanos, donde el promedio de libros de lectura en la iglesia cristiana oscilaba entre los 4,5 y 5 libros al año. No estamos en ese tiempo. ¿Cuántos libros has leído en este año? Estamos a punto de terminar. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos libros relacionados con la vida cristiana has leído? 2, 3, 1, completo. ¿Se dan cuenta? Vivimos en una época de gran esterilidad espiritual. Ahora, noten el ejemplo. Tenemos que ir allá. Marcos 1:32. Marcos 1:32. ¿Quién está ahí? No es otro sino el Señor. Marcos 1:32. Cuando le llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, imagina ese día de ministerio, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación ahí, ¿cierto? El Hijo de Dios, pero 100% hombre. Entonces, Él tiene que ir a descansar, Él tiene que ir a dormir. Pero vean, Marcos 1:35, ahora, siguiente día, ¿qué hacemos? Bueno, pues tal vez un poco de descanso, un día de descansar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ¿a qué? A orar. ¿Qué muestra esto? ¿Qué muestra esto? Esfuerzo, dedicación constante.
Y si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 39, se van a dar cuenta del trabajo del Señor. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique allí también, porque para esto he venido. ¿Y qué hacía? Predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Qué es esto? Trabajo arduo. Hermanos, hemos sido llamados a trabajar arduamente en el reino de Cristo. Somos obreros en su viña, somos trabajadores que hemos sido llamados para dejar a un lado la esterilidad espiritual y ir hacia lo que edifica a la iglesia y lleva su evangelio. ¿Cuál es el obstáculo para muchos? La comodidad. Dice el pastor Matt Chandler: la comodidad es el Dios de nuestra generación. La comodidad es el Dios de nuestra generación. Cristo debía dormir, pero era esforzado en las labores espirituales. ¿Dónde está la vida consagrada de Isaac? ¿Dónde están los hombres dispuestos a caminar en el desierto por 40 años como Moisés? ¿Dónde están los hombres determinados a servir él y su casa como Josué? ¿Dónde están aquellos hombres entregados al servicio y a la adoración como David? Los evangelistas dispuestos a dar la vida incluso como Isaías, como Jeremías. Los hombres dispuestos a ir al foso de los leones como Daniel. ¿Dónde están los hombres determinados a predicar la palabra aunque los apedreen como Esteban? ¿Dónde están las mujeres dispuestas a disponer casa, mesa, silla y candelero para servir en la obra de Dios como la Sunamita? ¿Dónde están las mujeres dedicadas a la oración, a criar hijos y nietos piadosos como Ana, como María, como Loida, como Eunice? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están las mujeres que recorren el camino, que sirven con sus manos, que desde temprano se levantan y están dispuestas para sacrificar por el reino? Hermanos, ¿dónde están? Noten lo que el Señor dice en Mateo 11. Mateo 11, versículo 11 y 12. Observen. Mateo 11, 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los reinos, en el reino de los cielos, mayor es que él. Ponga mucha atención. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso suena un poco extraño, ¿cierto? ¿Qué significa que los violentos lo arrebatan? La palabra violentos puede ser traducida como gente arrojada, decidida, que actúa de una manera determinada. Lo que está diciendo es: el reino avanza implacablemente y la gente que es implacable hacia el reino de los cielos está tomándolo de una manera determinada. ¿Qué significa esto? Ir adelante, cueste lo que cueste, servir al Señor, trabajar en su obra. Y esto no es extraño. Vean por favor ahí en mismo Mateo 7, versículo 13, dentro del Sermón del Monte. Hermanos, ahora sí el dedo se nos va a cansar. Mateo 7:13, entrad por la puerta que estrecha, ¿cierto? No sé si alguna vez has tenido que pasar por algo así. En cierta ocasión estábamos ahí en el trabajo y entonces de repente se fue la luz y bueno, tenía que ir a arreglar allá en la parte de atrás donde estaban todas las cajas de luz, ¿se acuerdan? ¿No? Y ya saben, ahí están los fusibles. Y entonces había un pasillo ahí donde tenía que ir a la parte de atrás donde están todas las tuberías y era un pasillo más o menos de unos 50 centímetros, entonces tenía que pasar siempre de lado. Dije, bueno, esto no parece tan difícil.
Pero cuando me di cuenta que no había luz, estaba completamente oscuro y tenía que recorrer ese pasillo de unos 25, 30 metros, se me hizo más complicado. Pero luego cuando vi que había ratas corriendo por abajo, te quedas frío. Pero ¿qué es la que dice ahí? Entrad por la puerta ¿qué? Estrecha. ¿Saben lo que costó esa entrada ahí? Esfuerzo, determinación. Tengo que ir allá, cueste lo que cueste, pase lo que pase, ¿cierto? Así es la vida cristiana. Debemos examinar nuestras vidas. ¿A qué estás dedicado en la obra de Cristo, en la obra de Dios, en tu vida espiritual? ¿En qué ministerio estás sirviendo? ¿Cómo estás trabajando? Oh, bueno, me levanto, hago ejercicio, trabajo todo el día, voy al mercado, hago qué hacer, hago mis cosas, atiendo a mis clientes, hablo con mi familia, veo televisión, descanso, camino, estoy en casa, tantas cosas que hacer. Ok, ¿y qué hay de la obra de Dios? ¿Y qué hay de la vida cristiana? ¿Qué hay de visitar a los enfermos? ¿Qué hay de predicar el evangelio? ¿De servir en algún ministerio? ¿Qué hay de estudiar la palabra? ¿Qué hay de compartir con otros, de orar con otros? ¿Qué hay de eso? Si la esencia de tu vida cristiana son un par de horas los domingos aquí, cantar un poco de alabanzas, escuchar un poco de la palabra, convivir con los hermanos, dar unos abrazos, yo te diré, eres un cristiano cómodo, es una iglesia cómoda, una iglesia relajada, tirada a la hamaca espiritual. Hermanos, esto no debe ser así. La vida cristiana es una vida de trabajo, de cavar hondo, de esfuerzo. Tuve una gran lección cuando era pequeño, bueno, no tan pequeño, pero en cierta ocasión mi abuela me pidió que plantara un árbol, una planta. Y entonces me dijo, bueno, ahí está una pala. Ya después entendí que el mango no iba para abajo, sino para arriba. Y cuando lo entendí, comencé a hacer un hoyo, más o menos 20 centímetros, y puse la planta y le puse tierra. Y entonces me dijo, eso no se hace así. Tienes que quitar eso, tienes que cavar más profundo. Tienes que remover la tierra que está alrededor, ¿cierto? Hermanas, ustedes saben esto, ¿qué estoy diciendo? Tienes que remover la tierra de la planta, tienes que quitarle el plástico, eso no va ahí abajo, ¿no? Tienes que remover la tierra, tienes que poner abono, tienes que poner la planta, tienes que echar tierra de hoja, tienes que apelmazar, ¿cierto? Tienes que regar, tienes que abonar, y esto tienes que hacerlo cada día. ¿Qué significa eso? Trabajo, esfuerzo, dedicación. ¿Qué clase de edificador eres? ¿Qué tanto te esfuerzas y trabajas duro en el reino de Dios y en tu vida espiritual? Porque finalmente, y último punto, último principio, lo tenemos ahí, versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ya hablamos de esto. La lluvia, los vientos y los ríos son símbolos de prueba y aflicción. Noten que no solamente el hombre insensato, también el hombre prudente es azotado por estos vientos. La vida cristiana es de pruebas. Las pruebas no vienen sobre la gente que anda en pecado. Las pruebas es para toda la gente. Job 5:7, así como las chispas saltan por el aire, el hombre nace para la aflicción. Job 30:15, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Eso lo dijo Job. Esto es común en la iglesia del Señor. ¿Quién de aquí no ha pasado por pruebas en su vida? Nadie. ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana, es de pruebas. Acompáñenme por favor a Mateo 13, versículo 5, nuevamente este pasaje. Necesitamos ir un poco más rápido. Ya saben, ya nos cansamos, entonces necesitamos descansar. Mateo 13:5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué significa esto? Versículos 20 y 21.
Observen, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución, declara por fe que no existe. No, decreta que es algo pasajero, tampoco. Echa fuera el demonio de la aflicción, menos. No. Hay pruebas en la vida y estas pruebas particulares comienzan apenas se escucha el Evangelio. Tal vez a alguno de ustedes les pasó, vinieron a Cristo, escucharon el Evangelio, llegaron a su casa. Papá, mamá, hermanos, ya soy cristiano. ¿Qué? Olvídate de tu herencia, olvídate que eres mi hijo, olvídate de tus padres, ¿cierto? Comienzan las pruebas. Tira ese libro a otro lado, sácalo de aquí, no te quiero ver. Y los amigos empiezan a burlarle. ¿Quieres qué? ¿Que fuiste a dónde? ¿Que estás leyendo qué? ¿Qué te pasa? Piensen en los hombres de la Biblia. Todos fueron probados. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo, Juan. Todos los apóstoles fueron probados. Y tenemos que voltear a ver allá. ¿A dónde? A la cruz. ¿Qué es la cruz? Es la prueba de aflicción, es la aflicción. ¿Quién de ustedes no ha experimentado la lluvia torrencial en su vida espiritual? ¿Quién no ha sido inundado de ustedes por ríos de aflicción, por vientos de necesidad? ¿Quién no? Todos, ¿cierto? Todos sabemos cuando las nubes se agolpan sobre nuestra cabeza, cuando los rayos y centellas están ahí, cuando el huracán categoría 5 llega a nuestra vida. Debes escuchar esto. Tu vida será probada, tu casa será golpeada, tu familia será azotada. Hoy vientos de doctrina están volando por todos lados. Tu casa será empujada, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tus hijos, tu salud, la sociedad será probado, porque esa es la vida cristiana. Y no todos están dispuestos a vivirla. ¿Cómo has construido tu casa? ¿Cómo has construido tu vida espiritual? Noten la última frase. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Ven eso? Esto es caída espiritual. ¿Hay hombres que han caído en la Biblia? Sí, muchos. El abanderado fue Caín, el primero que ha caído, falso adorador. Saúl fue un rey que profesó adorar a Jehová, pero su obstinación lo desvió. Acab fue un rey idólatra. Judas fue un profesante falso. En 1 Timoteo 1:20, Pablo dice, Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, noten eso. Una denominación no te da fortaleza espiritual. No es un pastor el centro de tu vida cristiana, no son las actividades, no, es Cristo. Este hombre no atendió las palabras de Cristo y su vida cayó y fue grande su ruina. Hermanos, no nos entretengamos en una cosa donde Cristo no sea el centro. No asistamos a una iglesia donde el Cristo no sea el centro de la predicación. Porque esa es la vida cristiana. Por eso nos llamamos ¿cómo? Cristianos. Esta es la principal palabra que debes entender. Cristo es el centro de la vida, lo dije. Es como las ecuaciones en matemáticas, ¿cierto? Si no hay X, no hay ecuación. Si no es Cristo, no hay cristianismo. No hay palabra más central, más hermosa, más importante y trascendente que esta. Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Cada hombre en la historia debe entender eso, debe escuchar y debe actuar. ¿Cómo has construido tu vida cristiana? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué clase de trabajo y esfuerzo hay cada día por vivir las palabras de Cristo? ¿Qué eres? ¿Un edificador sabio o eres un edificador insensato? Una profesión de labios, asistencia esporádica, impuntualidad constante, falta de estudio de la palabra, ausencia de la comunión, cero oración con otros. Hermanos,
con un huracán categoría 2, una tormentita tropical, eso se cae. Y no se podrá decir de tal persona, sino como dice en el Salmo 52:7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Por último, ¿has edificado una vida centrada en la palabra? ¿Sirviendo al Señor? ¿Trabajando esforzadamente? ¿Con doctrina bíblica? ¿Con estudio constante? ¿Sirviendo a los necesitados? ¿Oración con otros? ¿Servicio diligente? ¿Trabajo espiritual en tu vida? ¿Lucha con el pecado? ¿Has hecho esto? Si es así, entonces vendrán ríos, azotarán lluvias y caerán vientos sobre ti, y se podrá decir de ti como lo que se dijo de aquel hombre en el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Que esa sea tu vida en el reino de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Padre, hoy estamos agradecidos porque podemos concluir este sermón del monte siendo confrontados, yo primeramente y también mis hermanos, hacia la clase de vida que estamos llevando dentro de tu reino. Señor, gracias porque nos has traído al conocimiento de la verdad y a una vida en ti para ser obreros en tu viña, para luchar con el pecado, para trabajar en tu reino. Danos tu gracia, Señor. Haz de nosotros una iglesia así, que lleve tu palabra con diligencia, que edifique las vidas, que fortalezca los corazones, que aliente, que anime, que amoneste, que exhorte, que transforme. Haz de nosotros una iglesia humilde que sepa reconocer nuestra necesidad diaria. Ayúdanos, Señor. Somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos. Somos tan fáciles de caer. Sosténnos, Señor, en tu palabra, por favor. Y sostén a cada hermano y cada hermana aquí que ha estado trabajando de esta manera en sus vidas, que ha sido diligente en esto. También, Señor, quiero pedirte, si hay alguien aquí que no ha atendido tus palabras, que ha tomado la vida cristiana como una simple rutina, algo esporádico, que su vida cristiana se caracteriza por esterilidad, porque no ha habido fruto, Señor, para que a través de tu Espíritu le hagas ver y le hagas voltear a la cruz, para que le hagas ver tu obra en ese lugar, tu sangre derramada para perdón de pecados. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha entendido lo que es el Evangelio, si lo ha tomado como una simple profesión de labios, como un simple evento en el pasado, ilumínale, Señor, para que comprenda lo que es la vida cristiana, caminar bajo tus pisadas, andar contigo. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra y oramos agradecidos por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.